Yo quiero compartirte hoy un mensaje justamente que tiene que ver con esto, que tiene que ver con avanzar por fe y que tiene que ver con que si fallé, tengo una nueva oportunidad, que si no pude la primera, tal vez pueda la segunda, y si no pude en la segunda, tal vez pueda en la tercera. ¿Cuántos dicen amén? Y tiene como título, vuelve a echar la red, vuelve a echar la red. Y dice Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11, algo que ocurrió en el tiempo de Jesús, en los primeros tiempos de su ministerio. Ya Jesús estaba empezando a predicar el reino, estaba enseñando, estaba hablándole a la gente, amén. Y estaba empezando a buscar entre la gente a sus primeros discípulos, ¿sí? A las primeras personas a las que él iba a reclutar, a que formen parte de su equipo, de sus seguidores, que lo iban a acompañar en esta misión que él tenía. Y dice la Biblia en Lucas capítulo 5, versículo 1 en adelante, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí le enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez, decí conmigo, esta vez, amén, las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy un hombre pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Y Jesús le respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Amén. Algunos conocían esta historia, ¿no? La hemos leído, o algunos la han leído en el Evangelio, otros tal vez la escuchan por primera vez. Una historia de pescadores y de un maestro de la palabra. Una historia de pescadores y de Jesús, entre ellos. Miren, allí estaba Jesús buscando gente a quien hablarle y la gente cuando lo escuchaba quería ir con él y lo seguía y lo apretaba y entonces Jesús no tenía forma a veces de hacerse escuchar, no había equipos de audio, no había sonido como hoy, no teníamos pantalla, no tenían pantalla como tenemos hoy, entonces necesitaba buscar lugares donde el sonido se pudiera proyectar más allá, tal vez de las primeras personas que estaban allí alrededor de él, así que siempre se buscaban subirse sobre algún peñasco, algún lugar donde rebotara con el mismo eco el viento, o por ejemplo en este caso con el viento del mar. Encontró allí la barca de un hombre llamado Simón y Jesús aprovechó para pedirle si le prestaba la barca. Para cualquier judío era una honra que un rabí, que un maestro te pidiera algo y Simón se la dio, esa barca, y él la apartó de la orilla y desde allí, aprovechando que la gente lo podía ver y que se podía proyectar la voz más allá de las primeras personas que estaban alrededor, entonces Jesús comenzó a enseñar la palabra. Pero en un momento determinado Jesús termina de enseñar y se dirige hacia Simón y hacia esos pescadores que estaban allí y les dice, muchachos, vamos de nuevo a pescar. Ahora, el tema era que ellos habían estado tratando de pescar toda la noche y no habían logrado pescar nada.
Y ahí comienza algo que los desafía a ellos a lo sobrenatural de Dios. Y vimos lo que Jesús hizo en esa barca y lo que Jesús hizo en esos corazones. Pero lo primero que yo quiero compartirte en esta reflexión de esta tarde es ver qué personas buscó Jesús. ¿A quiénes eligió para hacer un milagro? ¿A quiénes escogió? No fue casualidad que Jesús estuviera en ese momento. No fue casualidad que Jesús se cruzara con Simón. No fue casualidad que eligiera su barca. No fue casualidad que esa noche Simón no hubiera pescado nada, sino que tenía que ver con lo que Dios tenía preparado para él. Ahora, lo primero que veo y que quiero compartirte es que aquí yo veo en esta historia gente común con la que Dios hace cosas extraordinarias. ¿Cuántos me siguen? Gente común con la que Dios hace cosas extraordinarias. Jesús no fue a presentarse a los poderosos de ese tiempo. Jesús no fue a buscar el palacio más grande ni la plataforma más alta, donde seguramente lo hubieran recibido si se hubiera presentado con todas las ínfulas de un rabí, de un maestro, a los lugares de poder de ese tiempo, ni quiso agradar al imperio romano, ni negociar con ellos para conseguir lugares de mayor posición, sino que Jesús fue a la gente común, a la gente necesitada, como vos y yo, incluso a la gente que tal vez nadie elegiría. Fue a buscar la barca de unos simples pescadores. Jesús empezó desde abajo, porque la Biblia dice que Jesús mismo enseñó también que así es el reino de los cielos. El reino de los cielos, dijo Jesús, es como un poco de levadura que leuda toda la masa. Amén. Así que cuando Dios quiere hacer algo en nuestra vida empieza por lo poco, pero desde eso poco, si le dejamos actuar, se vuelve lo mucho de Dios. ¿Cuánto me entienden? Y cuando Dios comienza a obrar a veces en una familia, busca al peor de la familia, busca al que está más mal de la familia, busca al que está tal vez más necesitado, al que nadie elegiría. Y Jesús parece que pone la mirada en nosotros y dice: con vos voy a hacer algo. Y voy a hacer algo grande, voy a cambiarte. Y vos decís: ¿cómo puede estar tan empecinado en querer cambiar lo que nadie puede cambiar? ¿Cómo puede estar empecinado en buscar al que nadie buscaría? Es que así es Jesús, así es su amor. Tan grande su amor, como una vez compartí, está el mensaje por ahí en las redes sociales, es un amor en 4 dimensiones. Amén, ¿se acuerdan? Que luego cuando escribe el apóstol dice que tenemos que lograr comprender cuán alto, cuán ancho, cuán profundo, cuán largo es su amor. Ese amor incomprensible para nuestra mente humana es el amor que hace que Jesús no se dé por vencido con nosotros. Amén. Es que así es como el Señor obra. Parece que elige al que no está en la lista, y de hecho lo hace. Es como vieron cuando uno se arma los equipos de fútbol y se pone delante y dice que 2 elijan. Y siempre va quedando, a mí me pasaba así porque siempre fui malo para el fútbol. Siempre quedaban los que nadie quería elegir. ¿No es cierto? Porque quedás afuera de la lista. Porque el otro elige al mejor delantero, después el mejor defensor, después el mejor mediocampista, el que ataja. Y vos decís: no encajo en ninguna de esas. Bueno, el que da al final, el que queda ahí. Y a veces en la vida nos pasa así. ¿Cuánto me entiende lo que estoy hablando? Nos vamos quedando afuera porque tal vez nos equivocamos, porque hay algo que no podemos alcanzar, porque la vida nos golpeó duro, porque las cosas no nos salieron, porque no encajamos como el resto, porque los demás no nos ponen en la lista, y tal vez los demás no te pongan en la lista, pero quiero decirte algo: vos y yo estamos en la lista de Jesús, porque Jesús nos ama, nos ama, nos ama, y no nos ama por lo que podemos llegar a ser, nos ama como somos. Amén. Jesús ama tu versión hoy, no la que Él va a lograr si lo dejas obrar, que va a ser mucho mejor. Porque qué tremendo es pensar esa trampa que muchas veces o el enemigo o nosotros mismos nos ponemos, en pensar que para llegar a Dios tenemos que ser mejores. ¿A cuánto le ha pasado eso? Por eso hay gente que dice: no, yo no voy a la iglesia porque tan pecador soy que ¿qué me va a aceptar Dios?
Yo no voy a hacer esto porque mirá cómo estoy. Cuando me ponga mejor, Dios me va a aceptar. No, es al revés. Cristo te ama, Cristo me ama. Como amó el Padre al Hijo pródigo y lo abrazó y lo besó. Sucio, maloliente, desarrapado, habiendo perdido todo. Así lo abrazó y lo besó. Y después lo bañó, lo hizo limpiarse, le dio las mejores ropas, pero primero lo abrazó y lo besó. Porque el amor de nuestro Padre Celestial, el amor de nuestro Dios es así. No nos abraza cuando estamos bien, nos abraza cuando más lo necesitamos. Él te ama, Él me ama, Él quiere lo mejor para nosotros y no importa que no estemos en la lista de este mundo, importa que estamos en la lista de aquel que nos abraza con su amor inagotable y que tiene un poder infinito para transformarnos. ¿Cuántos dicen amén? Lo segundo que vemos en esta palabra es que cuando Jesús termina de hablar y lo llama a Pedro y le dice, mirá Pedro, lo elige, pone la mirada en él. Jesús está preparado para hacer algo extraordinario. Lo segundo que le dice Jesús es, echa las redes a la derecha, vamos a pescar. Claro, Pedro ya había intentado toda la noche y no había sacado nada. Hace un tiempo hablé con algunas personas que saben de pesca y específicamente de pesca con redes. Entonces me contaban todo el trabajo que lleva lavar las redes, preparar las redes, colocar las redes y el trabajo que lleva después levantar las redes y volverlas a lavar, aunque no hayan sacado peces. Entonces imagínense la situación de estos pescadores que habiendo estado trabajando toda la noche y sin haber pescado nada, con sus brazos cansados y agotados, ahora escuchan que alguien les dice, vamos a volver a pescar. Miren, pensaba, y Dios me traía esto en mi corazón, que esas barcas estaban vacías de peces, pero estaban llenas de otras cosas. Estaban llenas del desánimo de esos pescadores. Estaban llenas de la frustración de otra noche más sin haberlo podido lograr. Estaban llenas del agotamiento y del cansancio, de las manos, de los brazos agotados. Estaban llenos de tantas cosas esas barcas y esas personas. Pero Jesús quería sacar todo eso y poner lo que ellos necesitaban. Amén. Y así es el Señor. ¿Cuántas veces arrastramos cosas en nuestras espaldas? ¿Cuántas veces venimos llevando la mochila y la carga de nuestras frustraciones, de nuestros fracasos, de las cosas que no nos han salido, de haber intentado y haber fracasado? Y aunque a veces tal vez lo disimulamos y simplemente lavamos las redes y las guardamos como esos pescadores que nada decían, en lo profundo de nuestro corazón sabemos que hay algo que nos ha frustrado, sabemos que hay algo que necesita nuevamente el toque del Señor, que necesita nuevamente ser activado en la fe. Jesús quería activarlos en la fe, porque aún la fe natural de ellos estaba agotada. Todos tenemos una cuota de fe natural, porque el que trabaja sale a trabajar y dice, bueno, hoy voy a terminar el día, voy a trabajar, hoy voy a completar esto, voy a estudiar un día más. Ellos ni esa fe natural tenían, ya habían perdido todo. Porque, amados, amadas, eran gente de carne y hueso igual que nosotros. Amén. Y ese Pedro, que tal vez tenía deudas, que tal vez tenía que pagar cuentas, que tal vez tenía que ir a su casa y no tenía para llevar la comida, estaría cargado con todo eso. Pero Jesús le dice, vuelve a echar la red. Ahora lo maravilloso y lo tercero que quiero compartirte es que a esta gente común, a esta gente a la que el Señor la desafió a hacer algo grande, a esta gente el Señor le hizo que ocurriese un milagro. Pedro dice, mirá, Señor, yo
he intentado pescar toda la noche, pero no pescamos nada. Pero en tu palabra, en lo que nos está diciendo, confiando en vos, si tú lo dices, yo lo voy a hacer. Así que vuelven a echar la red. Vuelven a echar la red. Volveremos a echar las redes, dice Pedro. Volveremos a echar las redes. Algo se despertó en él. Tal vez ni él sabía qué era, pero algo se despertó. Y cuando él echa las redes, miren, acá hay algo sobrenatural que ocurre también. Miren, la creación responde al Creador. Porque lo que había vivido Pedro con sus compañeros era lo que las leyes naturales determinaron. Hay noches de pesca y hay noches que no se pesca, ¿es así o no? La marea estaría muy alta, muy baja, habría el viento, lo que sea, era parte. Pero justo esa noche que Pedro tanto lo necesitaba, ¿cuántas veces nos pasa? Decimos, ¿por qué? Si yo sé que esto puede ir de esta forma, ¿por qué parece que esto se pone en contra? Así estaba Pedro, pero eran las reglas del juego. Miren, hay leyes naturales que se mueven y nosotros somos parte de este mundo. Hay leyes de la propia creación que Dios mismo determinó y que son iguales para todos. ¿Cuántos me siguen? Las leyes de la física, las leyes de la matemática, las leyes de la química, las leyes de la economía. Todos vivimos en el mismo planeta y todos nos relacionamos y nos conectamos con la creación de igual manera, seamos cristianos o no cristianos, con la creación. Pero ¿saben qué? No todos pueden conectarse con el Creador. Con la creación nos conectamos todos, pero con el Creador nos conectamos solo por medio de Jesucristo. Por eso, vos y yo, al igual que el resto de la gente, tenemos conexión con la creación. Nos levantamos y si llueve nos mojamos. Y si hace calor, sol como hoy, tenemos calor. Porque es la parte de la vida y de la creación. Y si trabajamos, cobramos. Y si cobramos y compramos algo, vamos a recibir ese producto al igual que el resto del mundo. Y si nos enfermamos y vamos al médico, tendremos las leyes de la ciencia que son buenas y que sirven. Y ese medicamento no funcionará en nuestro organismo si nos da un médico o un tratamiento médico, porque son parte de las leyes y de los principios de la ciencia, de la medicina y de cualquier otra cosa. Si hacemos una cuenta matemática, si calculamos un costo, lo vamos a hacer igual que todo el mundo. Eso es parte de la creación. ¿Amén? Pero vos y yo tenemos contacto directo con el Creador. ¿Cuántos dicen amén? Vos y yo, los hijos de Dios, tenemos contacto directo con el Creador. Y ese contacto directo tiene como nombre Jesucristo. Y cuando vos y yo invocamos el nombre de Jesús, vos y yo llamamos al nombre que es sobre todo nombre. Llamamos a aquel cuyo nombre es tan grande y poderoso que lo que está en la tierra, sobre la tierra en los cielos y debajo de la tierra se sujeta a él. Llamamos a aquel que creó todo por el poder de su palabra. Y cuando llamamos al Creador y el Señor actúa a favor nuestro y Él da una orden, lo que Él determina desde el cielo, la creación responde y se sujeta al Creador. Y si Dios determina que haya un milagro en nuestra vida, que el Señor nos bendiga, toda la creación responderá a favor nuestro. Amén. Ese es el milagro de los que creemos, la diferencia. Si es para Cristo, dáselo fuerte el aplauso. Aleluya. Porque el Creador pone la creación a favor nuestro. Y esa es la diferencia de vivir por fe o sin fe. Por eso la Biblia dice: el justo por la fe vivirá. Porque nosotros sabemos quién nos bendice, quién nos sostiene, quién es el que da la orden para que nosotros podamos caminar. Esa es la forma sobrenatural de vivir. Esa es la diferencia que el que está en el mundo no entiende, pero que nosotros comprendemos, porque el Evangelio para el que se pierde es locura, pero para el que cree es poder de Dios. Amén. Por eso alguien puede decir: pero vos ¿cómo hiciste en 2 años para poder sostener, prosperar esa empresa? Es que el Creador está de mi lado, amén.
¿Cómo hiciste para estudiar, para sostener tu familia a pesar de toda esa prueba? Porque el Creador está de mi lado. ¿Cómo hiciste para superar esa crisis? ¿Cómo hiciste para salir de esa depresión? Es que el Creador está de mi lado. Yo fui al médico, fui al psicólogo, fui hasta hice lo que había. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que hace algo sobrenatural en mi vida. Alguien está operando en mi mente, alguien está operando en mi cuerpo, alguien está operando en mi familia, en mi finanzas. Es el Creador, es el Señor de señores, es el Rey de reyes. Si vos y yo no creemos eso, nuestra barca seguirá el curso natural, pero si vos y yo creemos, nuestra barca se llenará de peces. Aleluya. Si es para Cristo, volver a dar fuerte el aplauso. Es que la Biblia dice que aún el viento y los mares le obedecen. No sé qué hizo el Señor, pero sí sé que los peces dijeron, alguien dio la orden, vamos a las redes. El que dio la orden hizo que la creación se sujete a él. Y hubo una gran pesca, tanto que las barcas se hundían, tanto que tuvieron que pedirse ayuda unos a otros, sacaban las barcas llenas de peces. Pero hubo algo que activó eso. No fue porque sí. Fue lo que Jesús le dijo a Pedro: echa la red, vuelve a echar la red. Y antes de cerrar, quiero decirte ese que es el cuarto punto que el Señor marcaba en esta reflexión. Es como que el Señor en este tiempo nos está desafiando, diciendo, vuelve a echar la red. Tal vez no pudiste aquella vez, pero esta vez lo vas a hacer conmigo, dice el Señor. Vuelve a echar la red. Vuelve a empezar, vuelve a intentarlo. Si te quedaste, toma ánimo en el Señor, cobra fuerza en el Señor. Vuelve a echar la red. Volvé a echar la red, volvé a intentarlo, volvé a empezar. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que nos ama y que no va a mirar la cuenta en el haber que te haya quedado por la vez que fracasaste, por la vez que no pudiste. Si vos y yo nos arrepentimos, el Señor salda todas nuestras deudas. ¿Amén? A veces decimos, pero ¿cómo me va a aceptar el Señor después de todo lo que hice? Simplemente, Señor, hace falta un corazón que le diga, perdóname, Señor. Te fallé, pero acepto la oportunidad que vos me das. Pero ¿saben qué? Hace falta también que nosotros nos demos esa oportunidad. Que yo aprenda a aceptarme con mis propias debilidades y defectos y amarme tal cual soy. Ustedes saben que hay gente, porque a mí también me pasó en un momento, que pasamos momentos en los cuales no nos amamos a nosotros. No nos aceptamos. Hay una parte nuestra que está enojada aún con nosotros mismos, tal vez por un error, por un fracaso, por algo que no pude superar, por cosas que no me salen. Hasta que yo no me aprendo, no me amigo conmigo mismo. No me amo a mí mismo, porque Cristo me ama tal cual soy. ¿Y cómo puedo amarme a mí mismo? No es una clase de autoayuda esto, no lo confundamos. Yo puedo repetir mil veces, soy hermoso, soy muy linda, pero no se trata de eso, sino que yo me amo a mí mismo cuando yo me doy cuenta que Jesús me ama tal cual soy. ¿Se dan cuenta? Cuando yo recibo ese amor de Jesús, que me doy cuenta que Jesús me ama cuando estoy bien y cuando estoy mal, cuando peco y cuando no peco, cuando estoy de buen humor y cuando estoy de mal humor, cuando yo me acepto y sé que así con todo lo que soy, Jesús me ama incondicionalmente, yo puedo amarme a mí mismo. Y cuando yo me amo y me acepto tal cual soy, puedo dejar al Espíritu Santo que trabaje en mis debilidades y a partir de ahí puedo aprovechar todas las oportunidades que Dios me da. ¿Cuánto me siguen? Entonces, vos preguntate si hoy vos te parás frente a un espejo, si yo pusiera un espejo acá y te parase y te dijera, ¿qué ves? Y vos te vieras a vos mismo, no vieras a otro, no vieras al pastor, no vieras al líder, no vieras, te vieras a vos mismo, a vos misma. ¿Vos dirías, veo a alguien a quien amo? Y si no, decirle, Señor, ayúdame, porque Jesús sí que te ama y me ama. Aún con tu barca vacía, aún con tus brazos cansados, aún con las veces que lo intentaste y le fallaste, te ama, me ama. Y cuando acepto ese amor, yo me aprendo a amar. Por eso yo solo aprendí, por eso pude decir, Señor, gracias.
Porque cuando empecé a aceptar eso y amarme más, porque Jesús me ama como soy, pude empezar a mejorar en mis debilidades. Antes me costaba muchísimo. ¿Y saben qué? Cuando yo me amo, puedo amar a los demás. Por eso Jesús dice, la palabra de Dios dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Dijo Jesús, el primer y grande mandamiento. Y el segundo, ¿cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo llevarme bien con los demás si no me llevo bien conmigo mismo. Miren, amados, si yo estoy peleado o peleada conmigo mismo, voy a pelear con los demás. ¿Cuántos me siguen? Te vas a terminar peleando. Y le vas a echar la culpa a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, a la inflación, a la guerra, no sé, antes a la pandemia, ahora pero en realidad el conflicto está dentro. Vuelve a echar la red. Vuelve a empezar. Dame la oportunidad, dice el Señor, date la oportunidad. ¿Sabés que podés hacerlo? ¿Sabés que podés cambiarlo? ¿Sabés que podés volver a empezar ese negocio que tal vez tenías y que lo cerraste? Eso que se fundió, esa empresa que querías tener, ese estudio que tenías que terminar y lo dejaste por la mitad. Podés empezar de nuevo, vuelve a echar la red. Podés volver a servir al Señor a pesar de que tal vez te quedaste, te estancaste, la pandemia te alejó, te apagó en el espíritu y pensaste y dijiste, hoy ¿tendré una nueva oportunidad en la casa? Sí que la hay. Vuelve a echar la red. Y cierro con esto. Cuando las barcas se llenan porque Pedro echa la red y vienen los peces, Pedro cae de rodillas ante Jesús. Porque el secreto está en rendirnos a Él. ¿Cuántos me entienden? En algún momento en tu vida y en mi vida me voy a tener que rendir ante Él. Voy a tener que dejar de luchar con mis propias fuerzas. Voy a tener que renunciar a ese capricho. Voy a tener que renunciar a mi orgullo. Voy a tener que dejar que el Maestro me toque. Cuando Pedro ve todo eso, se da cuenta que todo lo que él había hecho, que todo lo que había luchado, que quien tenía delante era alguien más que un maestro de los que pasaban por Israel enseñando, que quien tenía delante era el Salvador. Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Jesús nunca le había hablado del pecado a Pedro, simplemente le llenó la barca de peces, pero el corazón de Pedro se dio cuenta que necesitaba ser sanado. Entonces Jesús lo levanta y le dice, Pedro, levántate, ahora serás pescador de hombres. Porque Pedro iba a ser un evangelista, iba a pescar almas para que siguieran a Jesús, iba a ser un apóstol. Pero no lo iba a poder hacer nunca solo, lo iba a hacer siguiendo al Maestro. Cuando nos rendimos al Señor y decidimos seguirlo, las cosas cambian, amén. Pero qué distinto hubiera sido si Pedro hubiera dicho, gracias Señor por la por la barca, gracias por la gran colecta, la gran pesca. Vamos muchachos, vendemos todo y listo. Chao Señor, seguí. ¿Podría haberlo hecho? Sí. Pudiera haberlo hecho. Pero su vida hubiera sido igual. Y a la semana hubiera estado de nuevo lamentándose con la barca vacía. Y además vos dirías, bueno, pero con todo lo que vendió, si no se hubiera sabido administrar, se hubiera fundido de nuevo. Porque si el Señor no nos enseña, no nos capacita, de nada sirve. Jesús tenía una empresa mayor para Pedro y quería revelársela. Necesito entregarme y seguir a Jesús. Este no es un camino de un día y nada más, es un camino de seguir. Tengo que seguir los pasos del Señor. Por eso nos congregamos toda la semana, por eso aprendemos la palabra toda la semana, porque hay que seguir al Maestro, amén. Hay que seguirlo, hay que seguirlo. Jesús un día se levantó y decía, muchachos, vamos para tal lado. Iban todos para ahí. Otro día Jesús decía, muchachos, vamos a orar. Iban todos para orar. Yo tengo que seguir los pasos del Señor para que Él me guíe en mi vida y pueda prosperar, amén. Y la Biblia dice, y termina el pasaje diciendo, que todos quedaron asombrados, que lo que Jesús hizo fue asombroso. Y yo quiero cerrar declarando que lo que Dios va a hacer en este tiempo en tu vida, si le crees y en la mía, es asombroso. Es asombroso.
Así que te invito a que te pongas de pie y oremos por esto. Yo le voy a pedir a los músicos que pasen. Y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos. Porque la palabra de hoy dice, vuelve a echar la red. Así que yo no sé cómo hoy viniste. Yo no sé cómo estás allí del otro lado de la pantalla, pero sí sé cómo vas a terminar este día. Y sé que si nos tomamos de la mano de Dios y tomamos su palabra, hoy nos vamos a ir diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a orar juntos. Y yo quiero por un momento que cierres tus ojos allí donde estás. Y que por un momento pienses, te preguntes en lo profundo de tu corazón, sé honesto con vos mismo, con vos misma. ¿Cómo está tu vida hoy? No importa que sea la primera vez que viniste, o que haga 10 años que conoces al Señor, o toda tu vida hayas estado en la iglesia, no importa. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida en tu casa, en tu familia? ¿Cómo está tu barca? Tal vez está vacía como la de Pedro. Vacía de lo que esperabas recolectar, de lo que esperabas cosechar, de lo que esperabas tener. Pero capaz que está llena de otras cosas. Tal vez tu barca está llena de frustración. Tu vida va arrastrando el dolor de esa pérdida que no podés superar. Tal vez tu vida viene arrastrando la carga de la frustración por lo que no pudiste alcanzar. La carga del enojo por esa situación que te ofendió, que te hirió y que no pudiste soltar, que no podés aún perdonar. Tal vez venís arrastrando y está vacía de los peces que esperabas tener, pero está llena tal vez de ese agotamiento y de ese cansancio de haber intentado una y otra vez sin haber podido. ¿De qué cosas hoy está llena tu barca? Pero el Señor hoy dice, vuelve a echar la red. Escucha mi voz. Deja que yo te hable. Date la oportunidad. Tal vez estás luchando con esas debilidades, con esos problemas, con esas luchas. Tal vez te cuesta amarte a vos mismo, a vos misma, porque ni vos mismo crees en vos. Pero Dios dice, el Señor dice, yo sí creo en vos. Yo creo como creí en Pedro. Yo no busco el extraordinario, yo busco el más común, la más común. Yo no busco el que está en la lista de los poderosos, busco el que está fuera de la lista, pero lo pongo en mi lista para hacer cosas grandes, para hacer cosas asombrosas. Vos y yo tenemos hoy el número directo con el Creador. Y en esta tarde no vinimos a buscar lo que el mundo natural nos puede dar. No vinimos a buscar aquí lo que la psicología, lo que la medicina, lo que la ciencia nos puede dar. Eso ya lo tenemos y eso ya lo podemos aprovechar. Vinimos a buscar lo que el Creador nos puede dar, lo que viene del cielo. Vos y yo vinimos a buscar la unción, las fuerzas nuevas que necesitamos para seguir. Venimos a buscar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ese que hace que la creación reaccione a favor nuestro. Señor, oramos en esta tarde y hoy nos humillamos delante de tu presencia. Hoy nos entregamos a vos, papá, y venimos tal cual estamos. Y aquí está nuestro corazón, Señor, tal vez lleno de fracaso, de carga, de angustia, de frustración, tal vez con cansancio. Señor, vos conocés lo que nos ha pasado, lo que hemos arrastrado o aún lo que estemos viviendo. Si en algo de eso, Señor, nos está pasando, si algo, Señor, está llenando nuestra barca de otras cosas y no de nuestras expectativas, de lo que esperábamos, hoy te lo entregamos a vos. Necesitamos que vos te metas en el asunto, que vos te metas en nuestra vida de una manera especial. Hoy te abrimos nuestro corazón, Señor, como Pedro te entregó su vida.
Hoy queremos hacer lo que vos nos pedís que hagamos y hoy queremos recibir de vos la fuerza. Por eso oro para que en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, toda opresión se vaya, toda carga se vaya, toda angustia se vaya, todo cansancio, abatimiento, frustración sea arrancado en el nombre de Jesús. Y en tu nombre, Señor, yo declaro libertad. Hoy declaro que el poder del Espíritu Santo está obrando. Y oro para que esta palabra, Señor, quede grabada en las mentes y en los corazones. Vuelve a echar la red. Da la oportunidad de empezar de nuevo a aquel que había quedado al costado del camino. Da la oportunidad de emprender al que va a emprender un nuevo sueño, un nuevo proyecto. Da la oportunidad de empezar de nuevo al que quiere servir, al que quiere estar en tu casa para hacer algo útil. Da la oportunidad de volver a empezar en cualquier área de nuestra vida. Volvemos a echar la red en el nombre de Jesús. Hoy recibimos lo que viene sobrenaturalmente. Hoy bendigo la familia, bendigo los matrimonios, bendigo las finanzas, los trabajos, los corazones, las mentes. Señor, y declaro que lo que vas a hacer es asombroso. Al que cree todo es posible. Pedro creyó, algo se activó y algo sobrenatural ocurrió en su vida. Yo sé que lo que vas a hacer es asombroso. Ya lo estás haciendo, Señor, ya lo estás haciendo. Lo que no se puede con nuestras fuerzas, lo que no se puede con nuestros recursos, vos lo haces desde el cielo, en el nombre de Jesús. Ahora oro para que la creación se ponga a favor de tus hijos, en el nombre de Jesús. Oro para que se habilite el tiempo de bendición, tiempos espirituales nuevos que desaten bendición de lo alto sobre las casas, las familias, los matrimonios, aquellos que necesitan algo especial en su vida, un nuevo tiempo, algo asombroso, una nueva temporada, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús.